noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. Arrancamos como cada lunes presentando al equipo de periodistas que nos acompaña semanalmente, comenzando por Carlos Romero del diario Tiempo Argentino. Gabriel Michi de Radio América ICN 23. Sebastián Abrevaya, diario Página 12. Y Martín Canenguícer del diario La Nación. ¿A quién le mandamos saludos hoy? Hoy le toca a Pablo de León, que no nos pudo acompañar, pero se reincorporará el lunes próximo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a presentar al invitado de esta noche con las placas habituales. Ahí vamos, ahí está Jorge Capitanich. Gracias por estar en conferencia de prensa. Un hombre habituado a las conferencias de prensa, cada día una. Vamos a tratar de ser originales, porque usted ya no es novedad esto que vamos a proponerle. Tiene 49 años, es contador público nacional y en el signo del zodíaco es de Sagitario. Muy bien. De familia rural, nació en la colonia La Montenegrina, en el impenetrable chaqueño. No es impenetrable la Montenegrina, pero... No es impenetrable. No es técnicamente ahí. Esa aclaración es fundamental, ¿eh? Cursó la universidad en Resistencia, vivió en una pensión y caminaba 50 cuadras hasta llegar a la facultad. Bueno, esto no lo vamos a poder arreglar. Es hincha de Boca y presidente del Club Atlético Sarmiento. Inició su carrera en la función pública como secretario privado del gobernador chaqueño Danilo Baroni en 1987. En los 90 ocupó cargos intermedios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En 2001, senador nacional. En la emergencia económica social, el presidente Duhalde lo designó como jefe de gabinete. Es gobernador de Chaco desde 2007, actualmente en uso de licencia desde que Cristina Kirchner lo convocó a su gobierno. Bueno, esa era la última placa de presentación. Usted la semana pasada hizo un pronunciamiento importante al acusar al Poder Judicial de golpismo activo, esto a raíz de los allanamientos que el juez Bonadío ordenó sobre la firma Otesur. Dicho de esta forma, de manera generalizada, suena bastante fuerte de un poder contra otro. ¿Se puede precisar esta acusación? Mire, ¿a quiénes alcanza? Yo hice mención a lo que entiendo claramente como una perspectiva de ataque sistemático al funcionamiento adecuado de las instituciones republicanas. Por un lado, el bloque opositor que afirma públicamente que se negará a tratar la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un hecho de gravedad institucional. ¿Por qué es un hecho de gravedad institucional? Primero porque el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional estipula claramente que el Poder Ejecutivo debe propiciar la designación de un miembro de la Corte cuando se produce la vacante. Y en consecuencia, el decreto 222 del año 2003, oportunamente suscripto por el presidente Néstor Kirchner, también establecía los mecanismos para precisamente la publicación de los antecedentes, la declaración jurada de cada uno de los miembros propuestos y respetar claramente la procedencia, sea por género, sea por cuestión de carácter federal y sea por cuestión de especialidad. Por lo tanto, primera configuración muy concreta de una oposición sistemática para violar un principio esencial de calidad institucional. Segunda cuestión, observamos ataques desmedidos y sistemáticos de jueces. El caso del doctor Bonadío es un ataque sistemático. Hay una aclaración muy clara respecto a ese tema de la firma Otesur y a su vez creo muy contundentemente lo que ha afirmado la IGJ, la Inspección de Personas Jurídicas, que efectivamente establece que existen 47.000 sociedades comerciales en una situación de revisión de trámites y expedientes. Por lo tanto, considero que un allanamiento de esta naturaleza obviamente es un ataque desmedido por parte del Poder Judicial. Por lo demás, uno observa, no solamente en la configuración desde el punto de vista de la oposición política, el ataque de los jueces, también la consideración sistemática de medios opositores, que todo el tiempo pretenden esmerillar de un modo sistemático al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, considero claramente que hay una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial. Y a su vez también hay una cuestión que no se ha hecho referencia acá y que tiene que ver con el Poder Judicial y el presupuesto.
El presupuesto del Poder Judicial avanzó de aproximadamente 868 millones de pesos en el año 2003 a más de 12.160 millones de pesos, que es la proyección 2014. En segundo lugar, lo que uno puede observar objetivamente es que es el mayor presupuesto de la historia, la mayor asignación en materia de remuneración y a su vez un mecanismo de apropiación de la tasa de justicia que no se coparticipa al sostenimiento del Consejo de la Magistratura. Y en ese sentido existen ataques sistemáticos al Poder Ejecutivo respecto al mecanismo de asignación creciente de recursos. Por lo demás, observamos que mientras el Poder Ejecutivo define una política salarial, el Poder Judicial define una política salarial autónoma y pretende endilgar la responsabilidad al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es definitivamente una acción que tiende efectivamente a generar un mecanismo de ataque sistemático al funcionamiento de las instituciones. Lo curioso es que la respuesta no vino ni de Bonadío, ni de Massa, ni de Sanz, ni de ningún dirigente opositor, sino de la presidenta del Consejo de la Magistratura, que estuvo totalmente en desacuerdo con usted. ¿Usted cómo tomó esa declaración? Como un exceso. Es un exceso lo que ha formulado la presidenta del Consejo de la Magistratura. Desde todo punto de vista es un exceso verbal, es una opinión absolutamente incorrecta y es una opinión absolutamente irrespetuosa. Creo que tiene que entender, quizás porque recién asumió su responsabilidad en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que estas expresiones o fueron sacadas de contexto o definitivamente han sido desmesuradas. Muy bien. Cuando se emitió el comunicado de OTESUR, se lo hizo público a través de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque corresponde hacer una expresión de carácter público frente a un ataque de distintos medios de comunicación a la persona directa de la Presidenta de la Nación. Bien. Muy bien. Bueno, ¿vamos a las preguntas de la mesa? ¿Cómo no? Empezamos por... Carlos Romero. Sí, Capitanich, desde el gobierno se señaló que la actitud de Bonadío tenía que ver con vínculos o supuestos vínculos con la oposición. Incluso se pidió indagar en las relaciones que habría entre el juez y Sergio Massa. ¿Qué precisiones puede dar sobre eso? ¿Cuáles cree usted que son estos vínculos entre el juez Bonadío y dirigentes opositores? Bien, independientemente de esta cuestión que uno puede ser mucho más concreto o explícito que no, digamos. Lo que digo es lo siguiente. Primero, existen 9 causas pendientes en el ámbito del Consejo de la Magistratura a los efectos de su resolución correspondiente. Y hay una relación de causalidad directa entre la movilización del tratamiento de esas causas y de acciones directas. Entonces, primer caso de conexidad. Segundo caso de conexidad, se supone claramente por indicios muy concretos de vinculación del juez con el Frente Renovador. Tercera cuestión, esto determina claramente que existe un sesgo de oposición política y de falta de independencia. Entonces, también acá hay una cuestión que yo he transmitido en múltiples ocasiones y oportunidades, y lo vuelvo a ratificar aquí. Nosotros tenemos una gran contradicción en la República Argentina y en el mundo, que es democracia versus corporaciones. Nosotros entendemos claramente que nosotros vivimos democracias intensas, pero democracias en donde no necesariamente los líderes políticos representan la voluntad del pueblo. En muchos casos representan solo la voluntad de las corporaciones. Y en este sentido, corporaciones pueden ser corporaciones económicas, mediáticas concentradas. También existen corporaciones como con la Corporación Judicial, que en la República Argentina la Corporación Judicial actúa no en defensa de los intereses de la República y de la democracia, sino más bien en virtud de la defensa de los intereses corporativos. Capitanich, disculpe, usted hablaba de indicios concretos, porque creo que son importantes y existen, de enumerarlos. ¿Cuáles serían los indicios de estos vínculos entre el Frente Renovador, que salió a decir que... Lo que se ha manifestado públicamente, digamos, y esto corresponde, en definitiva, que sean tratados en el mismo ámbito que debe tratarse. Esto es en el Consejo de la Magistratura. Muy bien, seguimos. Gabriel Michi. Sí, Capitanich, sobre el tema judicial, ¿no? El gobierno se ha quejado muchas veces sobre cómo funciona el sistema judicial argentino, ha propuesto una reforma que después fue declarada inconstitucional en su parte por la Corte Suprema de Justicia, ahora va con el Código Procesal Penal, pero justamente lo que decía Gabriela Vázquez, la nueva presidenta del Consejo de la Magistratura, más allá de la crítica a sus declaraciones, es que hay alrededor de un 25% de cargos vacantes en la justicia
dice que muchas veces eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura, pero también del Poder Ejecutivo, que muchas veces no termina de designar a las personas para esos jueces. ¿Usted siente que el Poder Ejecutivo está en deuda también con ocupar esas vacantes en el Poder Judicial? Mire, creo que ha habido un procedimiento a partir del cual se estableció una estrategia para la designación de los cargos vacantes. De casi 1000 cargos, 250 eran vacantes, se fueron cubriendo los mismos y obviamente hay que entender también que el Consejo de la Magistratura, antes de esta gestión de Sánchez Freite, prácticamente estuvo inmovilizado por disputas de intereses internos. Entonces, nos parece muy bien que la presidencia de la doctora Gabriela Vázquez tenga la posibilidad de generar los mecanismos de consenso para que funcione adecuadamente el Consejo de la Magistratura. Y objetivamente las instancias son la implicancia de todos los actores participando del proceso. Por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura establezca los mecanismos para la designación de los jueces, que el tema de la habilitación de los pliegos por parte del Senado y obviamente la designación de decreto por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que hay una concurrencia de responsabilidades para que esto funcione y definitivamente se lo haga rápidamente. Ahora bien, si no funciona el Consejo de la Magistratura, tenemos un problema. Entonces, creo que se dan las condiciones para que esto se resuelva. Pero tengo que abordar la cuestión en términos de 3 cuestiones fundamentales en el ámbito judicial. Primero, es necesario un mecanismo de coparticipación de recursos porque cuando uno toma la proyección de recursos asignados en materia de Consejo de la Magistratura y toma el número de personal del año 2003 hasta el año 2014, pasamos de 17 a casi 23.000 personas, que son los empleados del Poder Judicial a nivel nacional. En segundo lugar, uno observa un incremento sustancial de casi 2.200 pesos de salario promedio a casi 26.000 pesos de salario promedio. O sea, un incremento sustancial en los niveles de salarios promedio de las remuneraciones. Tercero, 10.000 millones de pesos, que es el total de erogaciones del Consejo de la Magistratura, y 8.000 que son los recursos asignados al efecto. Recordemos que existe una ley de asignación del 3,5% de coparticipación respecto a los recursos tributarios para la asignación del Poder Judicial. En consecuencia, lo que advierto es lo siguiente, que es necesario la clarificación desde el punto de vista del uso de los recursos a los efectos de que la Corte Suprema de Justicia administre una cuota aparte de los recursos y la cuota principal de los recursos sea motivo de financiamiento por parte del Consejo de la Magistratura para cumplir las metas correspondientes. En segundo lugar, el Poder Judicial no puede mantener el privilegio de que los jueces no paguen impuestos a las ganancias. ¿Van a avanzar en ese sentido? ¿Van a pedir? Digo, nunca se ha podido avanzar porque ha habido un abroquelamiento de la justicia para impedir su aplicación. ¿Y cómo se avanza? Bueno, ha habido oportunamente acordada de la Corte para impedir su tratamiento. Y yo creo que eso es un tema claro en el sentido de un privilegio irritante para el resto de la sociedad. Y el otro privilegio es la no emisión de las declaraciones juradas. Otro privilegio irritante. Entonces, me parece que lo que uno observa, así como uno observa que la senadora Warren en Estados Unidos combate sola contra los problemas del juzgamiento a instituciones financieras por parte de los organismos de supervisión, y que siempre los bancos son los más protegidos del sistema judicial en Wall Street, en New York, digamos. Lo mismo ocurre aquí con las grandes corporaciones. Entonces, creo que es el momento de entender el funcionamiento de una justicia clara, transparente, en donde los jueces paguen impuestos a las ganancias, en donde exista publicación de declaración jurada de cada uno de los mismos y que no existan privilegios de ninguna naturaleza y que la transparencia en el funcionamiento de la justicia para las instituciones republicanas funcione. Involucro a un diario, pero digo, en el caso del Diario de la Nación es irritante el privilegio que tiene respecto al tratamiento de una deuda impositiva, que se le condonan arbitrariamente los intereses resarcitorios y que pone en aplicación plena la desigualdad ante la ley, o sea, no cumple el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces, creo que es absolutamente claro y contundente que no existe un mismo tratamiento
respecto a las causas que favorecen a grupos económicos respecto a otras causas de comportamiento teóricamente favorable al Estado. A ver, volviendo al tema de Bonadío, ¿qué opina de los dichos de Luis Delía en torno a que simbólicamente debería ponerse su cabeza en la pica? Mi responsabilidad no es emitir juicios de valor sobre la opinión de todos. Yo respeto la opinión de todos y la verdad es que no merece para mí un tratamiento particular y opinar sobre una u otra cuestión. Bien. Bueno, el turno de Sebastián Abrevaya. Sí, en algún momento se había planteado en el Senado, lo plantearon algunos senadores, la posibilidad de retrotraer el Consejo de la Magistratura hasta antes de su creación en 1994, donde decían, bueno, sin el Consejo de la Magistratura había cargos que se cubrían de una manera más ágil y funcionaba mejor la justicia. ¿Usted cree que ha fracasado el Consejo de la Magistratura en principio a lo que ha venido a resolver, que era la designación de jueces y demás? Bueno, el Consejo de la Magistratura realmente es un órgano mixto. Todos lo han planteado desde una cuestión que suma el sistema presidencialista de Estados Unidos, que promueve efectivamente la designación de los jueces a propuesta del Poder Ejecutivo sin la consideración de un organismo intermedio como es el Consejo de la Magistratura, a la usanza europea. Eso es un tema que oportunamente se debatió, pero para eso hubo una reforma constitucional y en 1994 el artículo 114 de la Constitución Nacional establece claramente la creación del Consejo de la Magistratura y sus funciones, mejor dicho, y en virtud de ello se establece claramente lo que tiene que hacer, de manera tal de que con reforma constitucional 1994, con constitución vigente, toda opinión en realidad carece de sentido, a excepción de que se promueva una nueva reforma constitucional. Bien, Martín. Más allá de las acusaciones contra Bonadío, hay dos hechos, digamos. Está el tema de que Otesur presentó el último balance en 2010. Quería preguntarle si eso no es un hecho endeble, más allá que sea para el gobierno una falla formal, si no debería ser subsanado, no debería haber sido subsanado antes de la denuncia. Por otro lado, si no le parece irrisorio que el castigo para esto sea simplemente una multa de 3.000 pesos, que a los ojos de la gente, digamos, suena casi insultante, digamos, ¿no? Primero, es incorrecta la perspectiva de la aplicación de una multa de 3.000 pesos. Porque, esto fue lo que dijo el secretario Álvarez. Sí, pero en definitiva es una interpretación incorrecta, porque lo que ocurre es lo siguiente: hay cerca de 47.000 declaraciones juradas que están en proceso de evaluación por parte de la IGJ. En consecuencia, debería ser aplicable para el conjunto de las sociedades comerciales que están en proceso de evaluación. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la IGJ es expedirse sobre toda la documentación respaldatoria y en virtud de ello aplicar lo que debería aplicar. Pero la verdad es que no es correcta esa interpretación. Pero sobre el hecho de que hace 3 años que Otesur no presenta balances, ¿cuál es su opinión? Mire, en principio lo que quiero transmitir es lo siguiente. Otesur ha hecho un comunicado público respecto a los procedimientos aplicados y las acciones concretamente efectuadas. La presentación es que ellos han manifestado claramente que hicieron la presentación de la documentación y que está en proceso de evaluación por parte de la IGJ. Por lo tanto, esperemos el dictamen de la IGJ y en virtud de ello hablaremos. ¿Van a presentar desde el gobierno la exhibición del pago de ganancias para el medio aguinaldo de diciembre? No está en tratamiento en la agenda del gobierno, porque nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que existen 1.039.000 personas físicas que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que hay cerca de 10 millones que están absolutamente exceptuados. En ese contexto, nosotros consideramos que el decreto 1420 del mes de agosto del año 2013 estableció claramente que para todos aquellos ingresos inferiores a 15.000 pesos están exceptuados del pago de impuesto a las ganancias. Todo ingreso superior a 15.000 pesos están alcanzados por el impuesto. ¿Cuáles son los cuestionamientos al impuesto? Primero, muchos cuestionan la curva respecto al mínimo no imponible, y eso tiene que ser susceptible de un tratamiento de carácter legislativo en el Congreso de la Nación. En segundo lugar,
muchos se oponen a la aplicación del impuesto a las ganancias para las personas físicas y sobre todo para los trabajadores. Recordemos que el impuesto a las ganancias implica una recaudación de casi 55.000 millones de pesos. Por lo tanto, la síntesis es la siguiente. Nosotros no contemplamos ninguna modificación en el impuesto a las ganancias en el transcurso de este ejercicio fiscal. O sea, los que no pagan, no pagan. Y los que pagan, tienen que pagar. Pero puede ser un tema que se plantea hacia el año que viene, entonces. Mire, es una cuestión que siempre es motivo de análisis, pero... Y de reclamo por parte de los sindicatos. Es una cuestión de permanente interacción con los sindicatos y con los trabajadores. Pero lo cierto también es necesario aclarar lo siguiente. Esto es lo mismo que el tema de dólar tenencia. Usted sabe que por dólar tenencia cerca de 4 millones de transacciones han existido desde la autorización de la venta correspondiente a partir del mes de enero del año pasado. Creo que era el 27 de enero, ¿no? Sí. Del 27 de enero hasta la fecha son casi 4 millones de transacciones. De esas 4 millones de transacciones implicó más de 2.300 millones de dólares efectivamente de dólar tenencia. Cerca de 1 millón de trabajadores fueron los alcanzados, porque en muchos casos han tenido recurrencias del punto de vista... Más de un mes. Claro, más de una vez. Y en general 70.000 lo han hecho con asiduidad. Entonces, cuando uno observa claramente de los que los trabajadores o los sindicatos que más reclaman, son los que efectivamente tienen mayores salarios promedio. En consecuencia, también son los mismos que tienen mayor acceso a dólar tenencia. Es decir, que en muchos casos los que más ganan son los que más reclaman, y los que más reclaman son los que toman parte de los pesos y lo adquieren en moneda extranjera, o sea, en dólar tenencia. Por lo tanto, eso también no lo vuelcan al sistema financiero y genera e introduce una cuestión que es objetivamente comprobable, es decir, no se expande el sistema de mayor volumen de depósitos de moneda extranjera, ni tampoco hace al funcionamiento del circuito virtuoso de ahorro e inversión. Entonces, también es una de las cuestiones que es motivo de análisis por parte del Poder Ejecutivo. Bien, bueno. Antes de pasar a la ronda libre de preguntas, les recordamos que pueden participar de este programa a través de la red social Twitter. Lo hacen con el hashtag Conferencia 20. Vamos entonces con Sebastián Orevalla. Sí, Capitanich, vinculado con el tema ganancias y el fin de año, hoy Bernie dijo que tenían informes confidenciales respecto de grupos políticos o actores políticos que querían de alguna manera generar un escenario de desestabilización y saqueos hacia fin de año. ¿Ustedes lo están analizando? ¿Tienen conocimiento de esos informes? ¿Quiénes son esos grupos? Mire, en muchos casos han habido grupos que han efectuado manifestaciones públicas, han habido sindicalistas que han efectuado manifestaciones públicas. Se refiere a Luis Barrio Nuevo, por ejemplo. Y han sido convocados oportunamente por la instancia judicial a los efectos de aclarar estos hechos, porque si uno considera que se van a producir hechos en determinada fecha del mes de diciembre, la verdad que es una apología del delito y configura un delito en sí mismo. Entonces, nosotros entendemos que eso no son manifestaciones de carácter espontáneo, sino que son manifestaciones organizadas. Y si existen manifestaciones organizadas, existe alguien que la lidera y efectivamente tiene un objetivo determinado, que es producir caos o sobra en la población. Entonces, creo que el mantenimiento del orden público por parte del Estado es una responsabilidad en el ámbito constitucional, y en consecuencia es lo que tiene que hacer el Estado para que juntamente con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad establecer los mecanismos preventivos para que no ocurran hechos de esta naturaleza. No hay condiciones hoy económicas. No existe ninguna condición para que eso ocurra. No existe ninguna condición para que eso ocurra, y en definitiva todos los conflictos que toda sociedad democrática tiene pueden ser debidamente encausados en democracia. O sea, si hay un trabajador formal que reclama, lo hace a través del sindicato correspondiente que expresa efectivamente esa demanda. Si lo hace a través de un movimiento social, lo puede hacer a través de un modelo absolutamente organizado. Nosotros tenemos una interacción permanente con múltiples movimientos de carácter social a través de múltiples iniciativas. Usted sabe que el Estado Nacional ha establecido junto a las provincias y los municipios
múltiples temas de agenda de carácter social. Por ejemplo, 150.000 trabajadores en Argentina Trabaja con una estrategia de inclusión social. El programa Fines, que tiene 540.000 personas para la culminación de sus estudios, en un programa de 1,5 millones de personas. O sea, mecanismos de inclusión social que permanentemente interactúan en el territorio con el objeto de transformar la calidad de vida de la gente que más lo necesita. Entonces, creo que no existe ninguna condición, no existen condiciones objetivas para la ocurrencia de ningún hecho de estas características. Pero de algún sector del gobierno se vinculó a Hermes Wiener con estos reclamos por la participación de la agrupación Barrios de Pie. ¿Usted comparte esa sospecha lo he dicho yo públicamente. Política de Wiener? Lo dije públicamente por una razón muy sencilla, porque Barrios de Pie no es una agrupación de carácter social, es una agrupación política. Y es una agrupación política que está encuadrada en el Frente Progresista Social que lidera Hermes Wiener. Esa es la vinculación concreta y directa. Por lo tanto, si ellos producen cortes de calle o cortes de ruta, lo hacen claramente con una intencionalidad política. Porque no podemos nosotros decir que en democracia competimos electoralmente con una oferta electoral para tener la capacidad de construir una alternativa de gobierno y al mismo tiempo expresamos una estrategia concreta para impedir el funcionamiento de otros argentinos. Por eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los mecanismos de protesta social. En toda democracia existe tensión y me parece muy bien que exista. Y la verdad es que todos tenemos derechos a expresarnos. Tanto la libre expresión a través de los distintos medios de comunicación social y de las personas y de los actores, y también con movilizaciones de carácter social para protestar y o reclamar. Pero el reclamo y la protesta social debe ser debidamente encauzada. Ya que está hablando de reclamos, el año pasado la mayor parte de los conflictos que se iniciaron hacia fin de año tuvieron que ver con reclamos gremiales de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina de la sindicalización de las fuerzas de seguridad? Que es incorrecto, porque nosotros allí tenemos fuerzas de seguridad que portan armas y eso está perfectamente encuadrada en la ley 24.059 y modificatorias, que es la ley de seguridad interior, y en definitiva deben portar armas para precisamente para preservar la vida, la integridad de las personas y también el patrimonio de los habitantes. En consecuencia, nosotros consideramos que es absolutamente inadmisible la sindicalización. Para eso existe la jerarquía correspondiente de mando y la política salarial que tiene el Estado Nacional para la Fuerza de Seguridad y también las provincias argentinas para las Fuerzas de Seguridad provinciales. Muy bien, Martín. Retomando el tema de las demandas gremiales, no solo de las centrales gremiales opositoras, sino también habló hace pocas horas Gerardo Martínez y Hugo Yasky también la semana pasada, tanto del tema de ganancias como de un reclamo del bonus. Axel Kicillof dijo hace pocos días que era lógico que los trabajadores pidieran un bonus de fin de año. Digo, ¿no se plantea como algo lógico, dado que la inflación para el INDEC hasta ahora fue de 21 puntos, para otros sectores como las consultoras privadas para las provincias ha sido de más de 30 puntos, que se suba el piso de ganancias, que haya un bonus de fin de año? Bueno, nosotros hemos expresado públicamente cuál es la posición del gobierno. Por un lado, dijimos que si una provincia acuerda con sus trabajadores y tiene los recursos necesarios para afrontarlos, no nos oponemos. Si existe acuerdo entre empresas y trabajadores para establecer un mecanismo de compensación adicional o extraordinaria, no nos oponemos. Creemos que no debe existir una regla única, sino acuerdos de carácter diferencial. No nos oponemos a los acuerdos diferenciales, pero sí nos oponemos a una regla única e indubitable. Y eso es lo que hemos manifestado claramente. Nosotros observamos claramente que todos los trabajadores que concluyeron casi 1.500 paritarias en el transcurso del año 2014 tuvieron una actualización promedio del 29,7%. Entendemos claramente que esa ha sido la estrategia que empleó el gobierno, es decir, preservar el empleo y establecer las condiciones para el acuerdo de carácter salarial entre empresarios y trabajadores. Nosotros consideramos que cualquier tipo de acuerdo en el marco
marco de la disponibilidad de recursos, sea de las empresas o sea de los gobiernos provinciales, es una competencia exclusiva y excluyente de ellos. ¿Usted cree que no va a haber pérdida de salario real? Este año, digamos, 29%, eso no se da todo junto, digamos. A todos los trabajadores nos dan en tramos los aumentos. Mire, y frente a ganancias y frente a la inflación hemos ido perdiendo. Bueno, ¿no? No es homogéneo ni equivalente el proceso de negociación de los trabajadores por convenio. O sea, se puede diferenciar cada uno de los convenios y cada uno de los acuerdos de carácter salarial. Yo hago una referencia de carácter general, es decir, puede haber casos en donde ciertos acuerdos permitan resolver estos problemas de compensación. Bien, la semana pasada usted mantuvo una polémica con un periodista a quien trató de marmota. Más allá de los argumentos que motivaron esa polémica, ¿se siente arrepentido de haber llevado la discusión en esos términos? No, yo me confundí de apellido. ¿Por qué? Porque dije, es un apellido, creo de apellido Marmota, pero no dije una acusación de ese tipo. La verdad, eso es lo que dije. Y la verdad es que yo siempre trato de ser respetuoso con lo que me critican a mí. A mí me dicen barbaridades todos los días. Y la verdad es que yo nunca contesto, sino simplemente asimilo que en una democracia intensa todos tenemos derecho a expresarnos. La verdad es que nunca de mi parte tengo ningún tipo de expresión que tiende a ser agresiva contra nadie. La verdad que soy muy respetuoso de todos y lo voy a seguir siendo. Pero precisamente por eso llamó la atención, tal vez. Sí, pero fue una circunstancia muy concreta de confusión de apellido. Muy bien. ¿Seguimos con las preguntas? Sobre justamente el tema de las conferencias de prensa, ¿no?, que usted da todos los días. Una duda que muchos tenemos. ¿Usted antes de dar la conferencia de prensa habla con la presidenta, habla con algún funcionario, con quién en todo caso, que le dice más o menos cuál es la posición del gobierno, o le sale naturalmente defender la posición del gobierno en los distintos aspectos que se le preguntan? Eso es una parte de la pregunta. Y la otra, si siente que esta exposición que ha tenido en las conferencias de prensa todos los días no en cierta medida socavó las pretensiones presidenciales que usted tenía, porque se lo mencionaba como un candidato presidencial antes de que sea jefe de gabinete y después como que eso se diluyó. Tal vez todavía es candidato. Mire, le voy a transmitir lo siguiente. Cuando la presidenta me convoca para asumir como jefe de gabinete de ministros, lo hice sin especulación de ninguna naturaleza, lo hice con mucha convicción y lo hice también como un deber de lealtad política, por lo mucho que este proyecto político le dio a la República Argentina y le dio a provincias como nuestra provincia del Chaco. Por lo tanto, la verdad es que cuando uno tiene que asumir una responsabilidad y está absolutamente convencido, tiene que asumir esa responsabilidad. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de que las decisiones que adoptamos tienden a cumplir un objetivo correcto en términos de instrumentación de políticas públicas. ¿Pero usted no habla con la presidenta antes de hacer las declaraciones? En muchos casos hablo durante la jornada previa, es decir, no hablo a las 7 de la mañana, no hablo a las 7:30, ni hablo a las 8, porque es un tema, trato de no molestar a ningún funcionario. Creo que uno tiene la suficiente formación política y en el campo de las distintas áreas de gobierno para poder responder a cada uno de los interrogantes que se plantean. Y en virtud de ello lo hago. Pero la verdad es que también debo afirmar categóricamente que cuando uno analiza la agenda pública, siempre sabe que en virtud de los temas tratados del día precedente, se dan algunas manifestaciones en el día posterior. Entonces uno siempre está interactuando con lo que significan temas de agenda. ¿Qué es lo que nosotros consideramos vital e importante en esta interacción? Primero, que hay muchos temas que por una u otra razón se oculta y que es un tema muy importante para transmitir por parte del gobierno. En general, nosotros advertimos que obras públicas que transforman la calidad de vida de muchos pueblos, de muchas provincias, no son reconocidas por los medios de Capital Federal. Por una razón muy sencilla, porque quizás la valoración
periodística es diferente en términos cualitativos. Lo que impacta en una comunidad, en una provincia, no impacta aquí como la gran noticia. Y creo que es necesario revalorizar eso porque le cambia, le transforma la calidad de vida a muchos argentinos. Y en segundo lugar, creo que los temas de agenda también responden a una cuestión de convicción. Yo les decía antes de venir acá al programa que las democracias experimentan fuerte intensidad en el debate. Y yo adscribo a una corriente anticonsensualista de la política, en el sentido de que muchos consideran que todo es necesario consensuar o establecer el consenso, la maximización del consenso como una herramienta extraordinaria del discurso políticamente correcto. Pero no necesariamente es así, porque muchas veces la tendencia al consensualismo extremo lo que delata o denota en todo caso es la perspectiva de la restauración del orden conservador. Y me parece que en democracia es necesario intensificar las coincidencias como las diferencias, porque eso forma parte de la matriz de construcción de poder político y de su administración, porque en definitiva, en pretender el consenso como garantía de gobernabilidad, muchas veces lo que se oculta es la incapacidad para ejercer el gobierno. Ahora, en referencia a estas conferencias de prensa, usted vino de alguna manera a cambiar un poco la política comunicacional que venía teniendo el gobierno hasta ese momento. ¿Cómo vio usted que era antes la política comunicacional del gobierno y qué opina? Mire, el gobierno tiene un estilo de comunicación en donde la presidenta es el núcleo central de esta comunicación, es el eje central de la comunicación. Nosotros, cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con la Presidenta de la Nación en la cuestión del ofrecimiento del cargo, yo le transmití claramente a la Presidenta lo que me parecía que era importante. Primero, la construcción de una agenda bilateral con provincias y municipios a los efectos de garantizar política pública territorial con un nivel de evaluación desde el punto de vista de los contenidos y de su ejecución. Para eso articulamos un programa con 208 objetivos, 274 metas de gestión y su correspondiente ejecución de las políticas públicas en el territorio. Eso es parte de una gestión. En segundo lugar, era necesario establecer una agenda comunicacional diaria y periódica y sistemática, porque entendíamos que es una forma de descargar la responsabilidad directa y cotidiana a la Presidenta. Y en tercer lugar, nos parecía muy importante cumplir con el artículo 101 de la Constitución para que el debate público y el debate político se haga en el Congreso. Entonces, lo que para mí me parece que es importante es que la agenda territorial es para garantizar la ejecución de las políticas públicas. La agenda del debate político en el Congreso con los representantes del pueblo. Y la agenda comunicacional porque es parte de lo que significa una democracia vigorosa en términos de expresión. ¿Usted ya tiene candidato para el 2015? ¿Cómo se va a resolver el tema en el frente? Lo que diga la Presidenta será para mí la versión del candidato que nos representará. ¿Habrá alguna orientación personal, algún rumbo particular para ese candidato? No voy a dar ninguna prenda, ninguna pista. ¿Y usted va a ser candidato? No. Yo lo que digo es, la Presidenta de la Nación es la... a ver, y esto creo que es importante plantear lo siguiente. Para mí existen tres atributos que son indispensables en la política: base territorial, liderazgo y proyecto político. La Presidenta es una líder excluyente dentro del escenario político argentino, por lo tanto es la que interpreta obviamente el proyecto político que lidera y tiene una base territorial consolidada. No siendo la Presidenta la candidata, ahí se generan las condiciones básicas, que quien lidere esta transición política en términos de la candidatura del 2015 tiene que interpretar correcta y eficazmente el proyecto político para sostener la base territorial. ¿Qué observo yo en la oposición? Y esto me pongo en el papel de analista. Nosotros consideramos que el Frente Renovador, por ejemplo, tiene un líder político, es indiscutible, Sergio Massa. ¿Qué problema tiene? No tiene base territorial. ¿Y cuál es otro de los problemas que tiene? Tiene un proyecto político absolutamente volátil, o sea, no está enmarcado con una matriz ideológica determinada. ¿Qué tiene Faunen, por ejemplo? Falta de liderazgo político. Tiene mejor consolidación de base territorial, pero tiene un proyecto político difuso. Ya no tiene a Lilita Carrió. ¿Qué tiene el Partido Obrero? Líder político, que es legendario, porque Jorge Altamira es legendario líder político del Partido Obrero, tiene un proyecto político ideologizado y tiene y no tiene base territorial. O sea, después uno observa al PRO. El PRO tiene un líder político, tiene un proyecto político que representa a la derecha
vergonzante en la Argentina. O sea, no logra vertebrarse como una centroderecha eficaz para construir poder político y a su vez tiene una base territorial muy precaria. Entonces, frente a ese escenario político, el Frente para la Victoria, obviamente, que tiene las perspectivas más sólidas de la continuidad del proyecto político, porque puede perfectamente configurar base territorial con proyecto político a través del liderazgo. Bien. ¿Gana en primera vuelta o va a balotaje el Frente para la Victoria? Mire, con todo lo que el Frente para la Victoria ha hecho y seguirá haciendo, no me cabe la menor duda que va a ganar en primera vuelta. Muy bien. Carlos Romero. Sí, Capitanich, usted recién mencionaba a la presidenta Cristina Fernández y las dificultades, digamos, el hecho de que no va a estar para revalidar su cargo. ¿Cree de todos modos que Cristina debería estar presente en alguna lista, como dijeron, por ejemplo, Julián Domínguez o Diana Conti, que la presidenta tiene que ir en alguna lista? Mire, eso será voluntad exclusiva y excluyente de la presidenta. Pero la verdad es que ella manifiesta siempre, desde el punto de vista político, que no tiene la más mínima voluntad de participar en ninguna lista. ¿Y usted volvería a Chaco entonces una vez que termine su cargo como jefe de gabinete? Solo Dios y la presidenta, ¿no? Que solo Dios y la presidenta sabe. ¿Usted no tiene reelección en el Chaco? No tengo reelección. ¿Puede ser candidato a intendente? Por supuesto, puede ser candidato a intendente, diputado, puedo no ser nada. ¿Le gustaría esa pelea? ¿Le gustaría esa pelea? A mí me gusta la política, siento vocación por la política y me encanta tener responsabilidad de administración. A mí, si usted me pregunta el cargo más interesante que tiene la política es ser gobernador, porque el ser gobernador tiene una vinculación muy directa con el territorio y también una vinculación de carácter estratégico a nivel nacional e internacional. Entonces logra un nivel de administración que combina lo territorial de base con lo geopolítico universal. Muy bien. Vamos a pasar a otra parte del programa en la cual le proponemos repasar los dichos que usted hizo aquí en este mismo programa para que los ratifique o los rectifique. Bueno. Así nos quedamos tranquilos que no lo sacamos de contexto. A ver. El primero dice que la oposición se niegue a tratar la designación de un juez en la Corte es un hecho de gravedad institucional. Ratifico. Muy bien. El siguiente, la presidenta del Consejo de la Magistratura emitió una opinión irrespetuosa, incorrecta y que constituye un exceso. Ratifico. Respecto de lo que dijo de el golpismo del Poder Judicial, ¿no? Lo que yo había dicho, una barbaridad. Muy bien. El otro dice que los jueces no paguen ganancias es un privilegio irritante para la sociedad. Ratifico. Y también dijo que no presenten declaraciones juradas. Las Ratifico. dos cosas. Otra más. No está en la agenda del gobierno eximir el pago de ganancias a fin de año. Ratifico. Bien, los sindicatos de los trabajadores que más ganan y que más dólares compran son los que más reclaman. Ratifico. No hay ninguna condición objetiva que justifique la posibilidad de desórdenes sociales en diciembre. Ratifico. Es inadmisible una sindicalización de las fuerzas de seguridad. Ratifico. Bien. No tengo candidato para el 2015. Lo que diga la presidenta va a estar bien. Ratifico. Y la última dice que el PRO y el Frente Renovador tienen líderes muy definidos, pero tienen problemas de bases territorial en el país. Bueno, ¿cómo vivió esta polémica de Lilita Carrió, que se fue del Frente UNEN, que dejó de alguna manera a ese espacio desarticulado? No, la verdad que conoce bien además, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no, nosotros tratamos de no inmiscuirnos en las cuestiones que hacen a las internas políticas de otros partidos. Somos muy respetuosos de la democracia interna de los otros partidos. Muy bien. Y somos meros espectadores de esos exabruptos. Bien, ¿más preguntas? Bueno, no le voy a preguntar, tenía una pregunta sobre la oposición, pero digo, porque hay también una idea que está dando vuelta de que la oposición se una, todos los partidos, incluso Massa, Macri y el Frente Amplio, para enfrentar al Frente para la Victoria. Una suerte de unión para enfrentar al autoritarismo y, como dice Carrió, al narcoestado, ¿no? ¿Qué le parecen esas afirmaciones? No, me parece un exceso y un exabrupto lo que dice Carrió respecto a eso. Pero la otra cuestión es que también considero lo siguiente. Primero, no se puede unir lo diverso y lo heterogéneo desde una participación en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. O sea, no es posible unir en la administración de un gobierno la centroderecha o la derecha más recalcitrante con un progresismo social cuyo
pensamiento está en las antípodas del que pueden Bueno, pero algunos dicen derecha. que hay una amplitud también dentro del Frente para la Victoria muy grande. El Frente para la Victoria tiene amplitud, pero tiene siempre la particularidad siguiente. El justicialismo logra vertebrar un liderazgo respecto al Frente para la Victoria desde una perspectiva de centro-izquierda progresista. Eso en términos de consolidación, te diría, de partidocracia liberal, pero la concepción ideológica del peronismo, que es un movimiento nacional, popular, profundamente humanista y cristiano, y en consecuencia logra vertebrar todo un abanico ideológico político mucho más amplio. Por eso tiene una cobertura de carácter político, una dimensión y una fortaleza política que excede la visión meramente partidocrática. Esa es la diferencia entre un movimiento nacional y popular y un partido. Eso es lo que logra el justicialismo en términos de liderazgo de ese movimiento nacional y popular. ¿Cuál es el problema de la oposición? La oposición cuenta con un antecedente. ¿Cuál es el antecedente? La alianza que gobernó a partir de 1999 el país y que terminó en una destrucción de la credibilidad y la confianza pública. Entonces, unir lo diverso es una cuestión ciertamente compleja en la política, pero cuando se trata de gobernar un país es necesario tener cierta afinidad en términos ideológicos y políticos. Y yo creo que este es el tema clave. Mire, si usted me pregunta cuáles son los 3 desafíos más importantes de la República Argentina en el futuro, yo le diría que son 3. Primero, lograr el autoabastecimiento energético. Segundo, propiciar una industrialización acelerada, sustitutiva de importaciones y aumentar y diversificar exportaciones. Y tercero, lograr una logística integrada para lograr competitividad sistémica de carácter estructural en el país. ¿Esto qué significa en buen romance? Significa producir más gas y petróleo, producir más producción nacional, de componente nacional para generar más empleo de carácter sustentable y lograr que la logística permita reducir costos para lograr fuerte competitividad. No me cabe la menor duda que cuando uno logra observar esta visión hacia adelante, Argentina es uno de los países con mejores perspectivas en el mundo y no me cabe la menor duda que será así. Pero siempre y cuando se cumplan con estos elementos que son esenciales, porque cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003 tenía 25% de desocupación, 54% de pobreza, tenía 27% de indigencia, tenía una crisis de deuda alevosa. Logró todo este modelo político, económico y social, inclusión social, equidad distributiva y una matriz para el desarrollo productivo. Y ahora existen otros desafíos. Capitanich, lo llevo de nuevo al tema Corte Suprema, Justicia. Ahí sentado donde está usted estuvo Julián Álvarez, secretario de Justicia, dijo que cuando se discuta el sucesor de Zaffaroni también se podía llegar a hablar de una ampliación de los miembros que tiene la Corte. ¿Esa posibilidad sigue vigente? Mire, es un resorte del Congreso de la Nación, el tratamiento de una iniciativa de carácter legislativo para ampliar o reducir el número de la Corte. Lo que sí queda claro es que existe una ley actualmente vigente y que determina claramente que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia son 5 miembros. ¿Qué va a pasar con los fondos buitres a partir de diciembre? ¿Puede haber negociación? ¿Cómo se va a resolver este tema? La República Argentina siempre ha mantenido una misma posición. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos al diálogo para generar las condiciones que garanticen condiciones de negociación equitativa, legales, justas, razonables y sustentables para el 100% de los bonistas. Y era una cuestión objetiva y de principios. Lo que nosotros observábamos claramente era que el fallo del juez Griesa era absolutamente incoherente y era absolutamente inaplicable, porque generaba un privilegio irritante de parte de un fondo como NML Capital, que con 48,7 millones de dólares había transformado en 832 millones de dólares la deuda, lo cual implicó un 1.608% de incremento. Y eso se hizo claramente a partir de un fallo y a su vez con la interpretación del principio de pari passu, que es absolutamente inaplicable y que fulminaba un proceso de reestructuración de deuda voluntaria del 92,4% de los acreedores que adhirieron al canje 2005 y 2010. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es exactamente siempre lo mismo, en el sentido de que las condiciones de negociación tienen que ser justas, equitativas, legales y Pero se abre un diálogo.
Mire, diálogo siempre, la República Argentina siempre manifestó su voluntad y su vocación de diálogo. Lo que no va a admitir la República Argentina es la extorsión, ni tampoco va a admitir la imposición de condiciones que afecten el desenvolvimiento de la actividad económica. Bien. Vamos a pasar ahora a que los periodistas le van a poner título a esta conferencia de prensa que usted nos ofreció, así que hacemos todo el proceso. Puede tomar un poquito de agua. Sí, dale, hemos hecho hablar mucho y no ha tomado prácticamente nada de agua. Por el título de Carlos Romero. Sí, mi título es Capitanich sobre Bonadío, hay indicios serios de vínculos con el masismo. ¿Se pelea con el título o le contesta mañana en la conferencia de prensa? No. Una de dos. No. Bueno, acá hay una frase que dijo el jefe de gabinete que me ameritaba quizás preguntarle, porque usted dijo, no me voy a definir por ningún candidato del Frente para la Victoria, voy a acompañar al que elija la presidenta. Eso deja abierta la duda sobre si va a haber paso o va a ser solo elegido por la presidenta de la Nación el candidato del Frente para la Victoria. Bueno, en primer lugar creo que la República Argentina a través de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas generó primero previsibilidad desde el punto de vista del cronograma electoral y previsibilidad desde el punto de vista de la herramienta para elegir a los candidatos. No me cabe la menor duda que el candidato que exprese al Frente para la Victoria surgirá de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Bien, ¿el título de Sebastián? Sí, yo también tenía ese tema, pero no existen condiciones objetivas para un desorden social, ¿no? Vinculado con el tema fin de año. Martín. Los sindicatos que más reclaman son los que más ganan. Ahí, y ahora le toca a usted. ¿Qué opina del programa? Usted está acostumbrado a las conferencias, pero esta es distinta. Está muy bien. La verdad que me parece... A ver, yo los veo regularmente y considero que, primero, expresan un abanico plural. Segundo, tienen un sistema de preguntas muy respetuosas, pero muy claras y fundadas. Y en tercer lugar, creo que esto fortalece el vínculo entre lo que la sociedad quiere de los programas periodísticos y la responsabilidad que tenemos nosotros de tratar de aportar las mejores ideas, las mejores experiencias y la mejor información para que el pueblo pueda informarse. Muy bien, nosotros como siempre le agradecemos la presencia en el programa y reconocemos y le agradecemos también que hemos podido preguntar sin ningún tipo de condiciones, absolutamente en libertad de expresión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Cambia el coche.